Sección 504 o IDEA, IDEA, por sus siglas en inglés, son leyes y reglamentos federales y estatales. En esta presentación vamos a hablar un poco de las leyes y reglamentos federales y estatales para que conozca sus derechos sobre la sección 504. Información general. La parte 1 cubriremos leyes federales. Estas son ley de educación en materia de individuos con discapacidades. La sección 504 de la Ley de Rehabilitación. La ley en materia de estadounidenses con discapacidades, o la ADA. Ley Cada Estudiante Triunfa, o la ley SSA, que es la ley ESA. La parte 2 son leyes estatales. La ley de Nueva Jersey contra la discriminación, o la NGLAD. Declaración de Derechos contra el Acoso. Y en la parte 3 vamos a hablar sobre reglamentos. Código Administrativo de Nueva Jersey, que es la ley, el código NGAC, sección 6, capítulo 14. Voy a preguntar sobre una ley. Para una ley, por ejemplo, podemos preguntar quién debe cumplir con la ley, quién está amparado, qué se requiere, qué se entiende por respeto de las garantías procesales o mecanismos de responsabilidad. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre las preguntas clave que debemos hacernos cuando analizamos una ley. Es importante entender quiénes están obligados a cumplirla, quiénes protege o ampara y cuáles son los requisitos específicos que establece. También debemos considerar qué significa el respeto a las garantías procesales, es decir, cómo se asegura que las personas reciban un trato justo y cuáles son los mecanismos de responsabilidad cuando la ley no se cumple. Estas preguntas nos ayudan a interpretar y aplicar la ley de la manera correcta y consistente. El propósito de la idea es para garantizar que los niños con discapacidades reciban prestaciones para la educación que les permitan progresar de un año académico a otro, adquiriendo los conocimientos y las habilidades de sus compañeros sin discapacidad. Es para proporcionar los servicios y el apoyo que necesitan los niños con discapacidades, de manera que devengan adultos productivos que contribuyan al progreso de la comunidad. Es importante recordar que IDEA o IDEA no es solo un requisito legal, sino un compromiso con la equidad. No se trata únicamente de cumplir con la ley, sino de garantizar oportunidades reales para que cada niño alcance su máximo potencial. Cuando los apoyos son adecuados y oportunos, no solo beneficia al estudiante, sino también a su familia y a toda la comunidad. IDEA es una ley parlamentaria de fondos federales. Proporciona ayuda financiera a los estados. Garantiza la educación pública adecuada, gratuita, FAPE, a los estudiantes con discapacidad y es una ley del ámbito educativo. La idea tiene 6 principios fundamentales. Primero es educación pública apropiada, gratuita, evaluación apropiada, plan educativo individualizado, entorno mínimamente restrictivo, participación de los padres y garantías procesales. La ley IDEA se basa en 6 principios fundamentales que garantizan los derechos educativos de los estudiantes con discapacidades. Estos incluyen la que acabo de mencionar y es importante entender que esos 6 principios no funcionan de manera aislada. Todos trabajan en conjunto para proteger los derechos del estudiante. IDEA. Por ejemplo, contestar las preguntas. ¿Quién debe cumplir con la ley? Son los departamentos estatales de educación,
los departamentos jurisdiccionales de educación y organismos contratados para cumplir con las responsabilidades de los distritos. ¿Quién está amparado? Los niños y jóvenes entre 0 y 21 años con una discapacidad que afecte su capacidad para aprender requieren una educación especial y los servicios pertinentes para poder beneficiarse de su educación. ¿Qué se requiere? Educación pública apropiada, gratuita, en un entorno lo menos restrictivo posible. Es un requisito legal que es una identificación de niño con alguna discapacidad. Evaluación no discriminatoria y determinación de los requisitos. Participación de los padres y compartición de la toma de decisiones. Es un programa individualizado y requiere confidencialidad. ¿Cuáles son los mecanismos para la solución de controversia? Investigación de la reclamación, que viene siendo mediación, respeto de las garantías procesales y se requiere agotar los remedios administrativos. En esta diapositiva vemos quiénes tienen la responsabilidad legal de cumplir con la idea, quién protege la ley y qué exige específicamente. Conocer estos pasos empodera a las familias para defender los derechos de sus hijos de manera informada y efectiva. Ahora vamos a repasar rapidito la sección 504. ¿Cuál es el propósito de esa ley? La sección 504 es una ley federal redactada para proteger los derechos de los individuos con discapacidades en los programas y las actividades que reciben ayudas financieras federales. La sección 504 garantiza que las personas con discapacidades no sean discriminadas en programas o actividades que reciben fondos federales, incluyendo las escuelas públicas. Es una ley de derechos civiles que protege contra la exclusión y promueve ajustes razonables para que los estudiantes puedan participar plenamente. Sección 504 a continuación. Es una ley de derechos civiles, protege a los individuos con discapacidades en los programas que reciben fondos federales, no discriminación, acomodaciones razonables y accesos significativos al programa. Es importante entender que la sección 504 es una ley de derechos civiles, lo que significa que su enfoque principal es la de no discriminación. No se trata necesariamente de educación especial, sino de garantizar que los estudiantes con discapacidades tengan accesos significativos a los programas y servicios mediante acomodaciones razonables. Su propósito es asegurar igualdad de oportunidades y eliminar barreras que impidan la participación plena. La, la página anterior, estas son las preguntas de la sección 504. ¿Quién debe cumplir con la ley? Destinarios de los fondos federales. ¿Quién está amparado? Cualquier individuo que haya tenido o se crea que puede tener un impedimento físico o mental que sustancialmente limite una o más actividades vitales importantes. Por ejemplo, cuidarse por sí mismo, realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, respirar, aprender y caminar. También puede ser que limite también las capacidades de acceder, participar y beneficiarse en materia de escolaridad. ¿Qué se requiere? La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 establece que ningún individuo calificado con discapacidad en los Estados Unidos será excluido debido a su discapacidad de participar en cualquier programa o actividad que reciba ayudas financieras federales, así como tampoco se le negarán los beneficios inherentes ni será objetivo de discriminación. También se requiere evaluación, plan de acomodación y confidencialidad. ¿Cuáles son los mecanismos para
la solución de controversias, resolución de los datos, resolución de reclamaciones y no se requiere agotar los remedios administrativos. Ejemplos de acomodaciones. Estos son unos de los ejemplos que le podemos brindar. Eliminación de las barreras físicas, colocación de asientos, más tiempo para las pruebas, prueba de las acomodaciones, ajuste del horario escolar, periodos de descanso, uso de ayudas, por ejemplo, grabadoras, calculadoras, equipos audiovisuales, ordenadores, libros de texto de modificados, etc. También incluyen toma de notas, cateterismo bucal, administración de medicamentos, por ejemplo, inhaladores o el EpiPen, control de los niveles sanguíneos, control de los apoyos conductales, consultas, coordinación de servicios y tutores. Estas acomodaciones son ejemplos de cómo se puede garantizar el acceso significativo al entorno escolar. No cambian el contenido del programa educativo, sino la forma en que el estudiante accede a él. Las acomodaciones deben responder a las necesidades individuales del estudiante y permitir su participación plena y segura en la escuela. Estos son algunos de los ejemplos de discapacidades que se cubren en la sección 504. Por ejemplo, parálisis cerebral, epilepsia, distrofia muscular, esclerosis múltiple, cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas, VIH, perdón, el SIDA, dislexia, disgrafia, artrosis reumatoide, que viene siendo artritis reumatoide, TDA o TDAH, fibrosis cística, alergias graves y el asma. Estos solo son algunos ejemplos de discapacidades que pueden estar protegidas bajo la ley. Lo importante no es el diagnóstico en sí, sino cómo la condición afecta significativamente una actividad vital importante y el acceso del estudiante al entorno educativo. Ahora vamos a brevemente a cubrir lo que es la ADA o ADA, que es la ley sobre estadounidenses con discapacidades. El propósito de la ADA es una ley en materia de derechos civiles que prohíbe la discriminación basada únicamente por motivos de discapacidad en el empleo, los servicios públicos y las acomodaciones. La ADA amplía la protección contra la discriminación por discapacidad más allá del entorno escolar, garantizando igualdad de oportunidades en el empleo, los servicios públicos y los espacios públicos. Su enfoque principal es asegurar acceso e inclusión en todos los aspectos de la vida comunitaria. ¿Y quiénes cumplen con la ley bajo la ADA? Las administraciones públicas de los gobiernos federales, estatales, condales y regionales. Cualquier empresa que dependa del público general o para su beneficio. Empresas privadas con más de 15 empleados. ¿Quién está amparado? Cualquier individuo con una discapacidad que, uno, tenga un impedimento físico o mental que sustancialmente limite una o más actividades vitales. Dos, que cuente con un registro de dicho implemento. O tres, se considere que tenga una discapacidad. Además, la persona debe estar cualificada para el programa, el servicio o el empleo. ¿Qué se requiere? Acomodaciones razonables en las actividades y entornos educativos en el caso de los estudiantes con una discapacidad que cumplan los requisitos.
formas alternativas para cumplir con los requisitos de los recursos, materiales en formatos alternativos, ubicaciones accesibles, procedimientos modificados de prueba, la educación pública adecuada, gratuita, el FEI por el FAPE, FAPE, por sus siglas en inglés, no es un requisito. ¿Qué se entiende por respeto de las garantías procesales o mecanismos de responsabilidad? La ley en materia de estadounidenses con discapacidades o ADA no delinea procedimientos específicos en materia de respeto de las garantías procesales. Cualquier persona con discapacidad cuenta con los mismos remedios disponibles en virtud del título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y modificada en el 1991. La ADA protege a las personas con discapacidad en múltiples ámbitos y exige acomodaciones razonables para garantizar igualdad de acceso. Sus mecanismos de cumplimiento se basan en los remedios disponibles bajo las leyes federales de derechos civiles. Rapidito nos vamos a mover a la ley ESSA. La ley Cada Estudiante Triunfa. Se promulgó el 10 de diciembre del 2015. La ley reautoriza la ley de educación primaria y secundaria y reemplaza los requisitos más onerosos de la ley que ningún niño se queda atrás. La ESA o ESSA preserva recursos y apoyos dedicados para los niños vulnerables, incluyendo los estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés y minorías, pero reduce significativamente la autoridad del Departamento de Educación de los Estados Unidos en lo que respecta a las decisiones sobre planes de estudios, normas y pruebas. Conclusiones. Los estados siguen siendo responsables de los resultados. No obstante, recuperan el control sobre cómo gestionar las escuelas con bajos rendimientos, las calificaciones escolares y las evaluaciones de los maestros. Para más información, usted puede ir a la página que aparece en pantalla, que es www.ngcommound.org, que es NewJerseyCommonGround.org. La ESA mantiene el enfoque en la equidad y el apoyo a estudiantes vulnerables, incluyendo los estudiantes con discapacidad, pero otorga mayor flexibilidad a los estados para decidir cómo mejorar sus escuelas. Lo más destacado en esta ley, ESA o ESSA, es hacer que todos los estudiantes cumplan con exigentes normas académicas, con miras a prepararlos para el éxito en la universidad y en su carrera profesional. Asegurar la responsabilidad y garantizar que cuando los estudiantes se retrasen, se tomarán medidas para ayudarlos tanto a ellos como a sus escuelas a mejorar, con un énfasis particular en las escuelas de menor rendimiento, institutos de educación secundaria con un alto índice de deserción y escuelas en las que los subgrupos se quedan atrás. Continuar asegurando que los padres y educadores dispongan de la información de la evaluación anual del rendimiento de los estudiantes, al mismo tiempo que se apoya a los estados y distritos a reducir las pruebas innecesarias. Empoderar a los responsables estatales y locales de la toma de decisiones para desarrollar sus propios sistemas robustos para la mejora de las escuelas. Proteger a los estudiantes procedentes de familias de bajos ingresos y a los estudiantes de color de una enseñanza a tasas desproporcionadas a cargo de profesores ineficaces, sin experiencia y que imparten materias que no son de su competencia. En resumen, la ley ESA tiene un enfoque en altas expectativas académicas para todos los estudiantes,
junto con sistemas de responsabilidad que apoyen a las escuelas con mayores desafíos. La ley promueve transparencia en los resultados, mayor flexibilidad estatal y protección para los estudiantes más vulnerables, asegurando equidad y calidad en la enseñanza. Ley esa. ¿Quién debe cumplir con la ley? Departamentos estatales de educación, departamentos jurisdiccionales de educación. ¿Quién está amparado? Todos los estudiantes. ¿Qué se requiere? Se requiere compromiso familiar, planes estatales y locales, evaluaciones, responsabilidad, mejora escolar, eficacia de los maestros y líderes. ¿Qué se entiende por mecanismo de responsabilidad? Los estados son responsables de los recursos en las escuelas de bajo rendimiento y en los estudiantes. Tradicionalmente se desentendidos que demuestran consistentemente un rendimiento académico bajo. Vamos enseguida a hablar sobre el Código Administrativo de Nueva Jersey. El Código Administrativo de Nueva Jersey establece las normas y reglamentos que implementan las leyes estatales y federales en el ámbito educativo. Es la guía práctica que las escuelas deben seguir para cumplir con los requisitos legales en nuestro estado. Esta es la ley que se conoce como NGAC, título 6A, capítulo 14. Los reglamentos de Nueva Jersey para la instrumentación de la ley IDEA, herramientas de referencia para su trabajo, ejemplos de notificaciones. Como había mencionado anteriormente, es NGAC C6A 14-2.3. Se refiere al requerimiento de una declaración de garantías procesales. Esto se traduce a los requisitos de la idea, al contexto específico de Nueva Jersey. Es una herramienta clave para orientar la práctica diaria y entender obligaciones concretas, como el requisito de proporcionar la declaración de garantías procesales a las familias. Código Administrativo de Nueva Jersey. Nuevamente, con las preguntas que hacemos. ¿Quién debe cumplir con la ley? Departamentos jurisdiccionales de educación, organismos contratados para cumplir con las responsabilidades de los distritos. ¿Quién está amparado? Al igual que con la idea, los niños y jóvenes entre 0 y 21 años con una discapacidad que afecte su capacidad para aprender requieren una educación especial y los servicios pertinentes para poder beneficiarse de su educación. ¿Qué se requiere? Instrumento de la idea. La ley federal que rige la provisión de educación especial y servicios relacionados a los estudiantes con discapacidades en el estado de Nueva Jersey. ¿Qué se entiende por mecanismo de responsabilidad? Lo mismo que la ley IDEA. Vamos a practicar rapidito cómo leer esta notificación. Nuevamente, la notificación es NGAC 6A 14-2.3 y la línea 4. So, NGAC significa el Código Administrativo de Nueva Jersey. La parte 6A es el título que se refiere a la educación. El capítulo 14 se refiere a la educación especial. Y el subcapítulo 2.3, garantías procesales. Esto es el consentimiento parental, notificación, participación y reunión. La línea G es una notificación por escrito, debe
estar en un idioma comprensible para el público general y se debe proporcionar en el idioma nativo de los padres. En la parte número 4 es una descripción de los procedimientos, las pruebas, los registros o los informes y los factores que usa la Junta Educativa del Distrito para determinar si debe proponer o rechazar una acción. Esa es la manera en que usted puede leer esta notificación. Propósito de la NGAC son reglamentaciones de Nueva Jersey sobre cómo nuestro estado instrumentará la ley federal IDEA. La ley federal prevalece sobre la ley estatal y las reglamentaciones estatales pueden contener normas más exigentes, pero no menos que la ley federal. La NGAC explica cómo Nueva Jersey implementa la ley IDEA en la práctica. Es importante recordar que la ley federal siempre prevalece, pero el Estado puede establecer requisitos más estrictos para ofrecer mayores protecciones, nunca menos que la que exige la ley federal. El propósito de la ley de la NGLAD. Esto prohíbe la discriminación en los siguientes ámbitos: empleo, vivienda, lugares con acomodaciones públicas y crédito y contratos comerciales. Establece que es antijurídico someter a las personas a un trato diferente por motivos de raza, credo, color, nacionalidad de origen, nacionalidad, linaje, edad, sexo, estado civil, orientación sexual y discapacidad física, mental o percibida. La NGLAD es una ley estatal de derechos civiles que amplía las protecciones contra la discriminación en los múltiples ámbitos, garantiza igualdad de trato y oportunidades, reforzando las protecciones ya existentes a nivel federal. ¿Quiénes están protegidos en la virtud de la NGLAD? La discriminación por discapacidad es ilegal en virtud de la ley sobre estadounidenses con discapacidades. La ley de Nueva Jersey contra la discriminación también prohíbe la discriminación en los ámbitos de la vivienda, el empleo y otras situaciones contra las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad es aquella que tiene un impedimento físico o mental que sustancialmente limita una o más actividades vitales importantes, que cuenta con un registro de dicho impedimento o se considera que tiene un impedimento. La NGLAD protege a las personas con discapacidad contra la discriminación a nivel estatal. La protección incluye a quienes tienen una discapacidad, tienen historia de ella o son percibidos como si la tuvieran. Muchas de las familias con las cuales trabajamos son víctimas de discriminación. Ellas necesitan ser informadas sobre esta protección. Por eso es importante mencionar. La ley de Nueva Jersey contra la discriminación, NGSA 10.5-12. Esta sección específica de la NGLAD que detalla las conductas discriminatorias prohibidas. Es la base legal que permite presentar reclamaciones cuando ocurre discriminación en Nueva Jersey. Violación de derechos contra el acoso. Nuevamente, las preguntas: ¿quién debe cumplir con la ley? Todas las escuelas públicas, incluidas las escuelas particulares subvencionadas o concertadas. ¿Quién está amparado? Todos los estudiantes. ¿Qué se requiere? Las leyes de Nueva Jersey en contra del acoso prohíben el hostigamiento, la intimidación o el acoso que se perciba razonablemente como motivo por cualquier
característica real o percibida. Por ejemplo, la raza, el color, la religión, el linaje, el origen nacional, el género, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, y una discapacidad mental, física o sensorial u otra característica distintiva. Las leyes contra el acoso de Nueva Jersey también ordenan al Departamento de Educación a desarrollar y distribuir a los distritos escolares directrices relativas a las necesidades de los estudiantes transgénero, incluyendo procedimientos que garanticen un entorno comprensivo y no discriminatorio. ¿Qué se entiende por mecanismo de responsabilidad? En caso de no haber una reparación por parte de la escuela, el condado o el Departamento de Educación de Nueva Jersey presente una reclamación ante el Departamento de Derechos Civiles o el Tribunal Supremo de Nueva Jersey. Declaración de Derechos contra el Acoso de Nueva Jersey. La Declaración de Derechos contra el Acoso de Nueva Jersey establece medidas claras para prevenir, reportar e investigar el acoso escolar. Su propósito es garantizar un entorno educativo seguro y respetuoso para todos los estudiantes. Declaración de Derechos contra el Acoso de Nueva Jersey. El propósito de la ley. La ley exige que las escuelas prevengan, informen e investiguen el acoso, reaccionando en consecuencia. La ley también exige la formación de los maestros, el personal escolar y los miembros de la junta escolar. Esta ley no solo exige que las escuelas respondan al acoso, sino que implementen medidas preventivas y capacitación continua para el personal. Su objetivo es crear una cultura escolar segura, responsable y proactiva frente al acoso. Gracias por acompañarnos en esta edición. Si desea más información o necesita orientación adicional, puede comunicarse utilizando la información de contacto en pantalla. No dude en compartir este recurso con otras familias o profesionales que puedan beneficiarse.